Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a desarrollar la tercera y última unidad de este taller de puesta en valor de un tema transversal como es lo que llamamos nosotros educación humanitaria, que tiene que ver fundamentalmente con el vínculo con nuestros animales de compañía. Yo creo que en la educación argentina hay un déficit muy importante en cuanto a la conexión con la realidad. De repente nuestros chicos saben cuántos granaderos había en la batalla de San Lorenzo y no se completa a lo mejor el esquema de educación vial o de educación sexual o de educación humanitaria, que son temas fundamentales para el desarrollo práctico de la vida y que creo que tienen que ver y están conectados con todas las materias. Nosotros dividimos, y hablo porque tengo 50 años de experiencia docente, he sido rector de colegio secundario, soy profesor de ciencias naturales y verdaderamente conozco el tema y básicamente creo que muchas veces las circunstancias nos han obligado a estudiar el árbol con una lámina del árbol colgada en un árbol que está en un bosque. Entonces, para evitar esto, es que desde Protenencia tratamos de hablar de estos temas que no tienen necesariamente una conexión puntual con la currícula escolar, pero sí tienen que ver con la formación idiosincrática, individual y colectiva de una sociedad. Y de eso se trata la educación. Si la educación no es en valores, la educación dejará de ser educación y pasará a ser simplemente instrucción. Y por eso el rol del maestro es tan importante y tan trascendente. Claro que en la República Argentina no debemos olvidar que tenemos carencias alimentarias, carencias sociales, carencias familiares, que hay que suplir y que el colegio de alguna manera suple en una porción del día, pero esto no, lo cortés no quita lo valiente y no quita la posibilidad de que tengamos que ver este tipo de temas para saber cómo abordarlos argumentalmente hablando. Básicamente titulé una de las exposiciones del día de hoy, La culpa no es del perro, porque la superpoblación canina y felina y sus nefastas consecuencias son un emergente de la desidia y la falta de responsabilidad humana. Miren, uno no se da cuenta en el ambiente en el que vive hasta que alguien de afuera se lo hace notar. No hace mucho tiempo invité a una delegación mexicana que se puso o vivía en pleno centro y estoy hablando de gente que vive en México, Distrito Federal, ciudad que no se caracteriza ni por su limpieza ni por su transparencia ambiental. Y sin embargo, las personas me hicieron notar lo sucia que estaba Buenos Aires. Y cuando a partir de ahí me dediqué a observar lo que uno naturaliza. Y esa naturalización de un concepto hace que verdaderamente no nos demos cuenta que literalmente ensuciamos Buenos Aires, ensuciamos el conurbano, lo ensuciamos en función de una conducta que está naturalizada en nosotros, donde los papeles se tiran al suelo y donde hasta una lata de gaseosa puede ser tirada por la ventana de un auto. Me pasó hace 2 semanas ver una persona que iba delante mío que estaba tomando una gaseosa y que la tiró por la ventana del auto. Si venía un auto de costado, se lo pegaba en el parabrisas. Esto se extrapola hacia lo que significa la tutoría responsable o se extrapola hacia lo que significa la tenencia de un animal. Fíjense que no hace mucho una persona fue atacada por 3 perros. El supuesto tutor de estos 3 perros dijo que en realidad no era el tutor, que los perros eran de su padre que estaba preso y que él trabajaba todo el día, y que él no se podía ocupar nada más que darle de comer a los perros y que por suerte lo ayudaban algunos. Entonces, viste, como si tuviera una mesa de luz y no la hubiera pintado. Y en realidad, conceptualmente, desde la cuna, ese muchacho joven fue formado pensando que los perros y los gatos son cosas.
son cosas y no son seres. Y creo que ahí está el tema. Yo insisto en la gomera y la onda, porque la gomera y la onda, si se combaten desde la escuela, si desde la escuela se conceptualiza el hecho de que los perros y los gatos son seres sensibles, sintientes y sufrientes, y se estimula ese sentimiento, podremos cambiar algunas conductas mucho más rápidamente. En este soy yo. ¿Por qué hablamos de animales de compañía? ¿Qué importancia tienen? Tienen una importancia social y sanitaria para todos y en cualquier parte del país. Eh, pero al mismo tiempo que tienen esa importancia social, sanitaria, emocional, familiar, hablamos de familia multiespecie, nos rasgamos las vestiduras, fíjense que la República Argentina tiene muy poca memoria. Empiezan a resonar ahora cuestiones que tienen que ver con la falta de pensamiento y la falta de memoria. No hace 50 años, no los hace los 50 años o escasos, donde tuvimos una dictadura cívico-militar que mató gente. Y mató gente y la tiró de un avión, lo cual es una barbaridad. No hace 100 años que tuvimos un decreto que prohibía palabras. Y todavía hay gente que habla de quemar el Banco Central, que habla de matar, que habla de una cantidad de cosas impunemente. ¿Qué quiero decir con todo esto y qué relación tiene con el tema de hoy? Que insisto en la educación en valores. Si nosotros vamos a olvidar y vamos a decir que la Argentina empezó ayer y que el mundo empezó ayer y que San Martín cruzó los Andes para liberar Chile y Perú en un caballo blanco y que no se sabe bien cuál fue el sentido de casi compulsivamente necesitar liberar Chile y Perú, no vamos a entender el contexto. Si dejamos de hablar de que a Moreno lo mataron y lo tiraron y lo mataron directamente porque pensaba distinto, no vamos a entender el contexto ni vamos a entender que esto se repitió en la historia argentina. Entonces, vamos a seguir hablando de la ley Sarmiento, que nunca existió, porque a Sarmiento no le gustaban los animales, y vamos a seguir pensando que Sarmiento dijo la frase ser compasivo con los animales, cuando en realidad esa frase la dijo la protectora de animales que se llama Sarmiento. Entonces, fíjense que todo tiene que ver con todo y que cuando estamos hablando de animales, estamos hablando de una sociedad que en muchas cosas se ha basado de la mentira que ahora se bautiza como fake news, pero, por ejemplo, la ley mal llamada Sarmiento es la 14.346, que fue sancionada en octubre de 1954. Y Sarmiento, todos sabemos, todas las maestras lo saben, murió un 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay, después de un año de exilio y de un año de profunda enfermedad. Por lo tanto, mal podría haber promocionado y mucho menos sancionado una ley en 1954, porque pasaron concretamente 66 años después de la muerte de Sarmiento. La ley debería haberse llamado Ley Perón, pero como hubo una revolución en septiembre del 55, hubo un bando de la mal llamada Revolución Libertadora que le dijo al periodismo del tiempo que dejaran de hablar de la Ley Perón y empezaran a hablar de la Ley Sarmiento. Todo bien llegó hasta nuestros días y todavía hay algún periodista que habla de la Ley Sarmiento, a pesar de que en todo caso podríamos llamarla Ley Perón o Ley Benítez, pero jamás Ley Sarmiento porque no existió como ley. Hubo un decreto, el 4161, que prohibió la palabra Perón. Y no es la palabra Perón, no estoy hablando a peronistas, es prohibir palabras. En la Argentina se podría haber prohibido la palabra saco, la palabra rojo, la palabra verde, porque es lo mismo semánticamente prohibir una palabra. Y eso ocurrió, y ocurrió hace 70 años, no hace 500 años. Y todo está bien, y no hay ningún tipo de problema. Entonces, a lo que yo apelo es a que promocionemos que nuestros alumnos tengan memoria y sepan de alguna manera construir su pensamiento en base a elementos aprendidos.
Básicamente, entonces, el primer concepto, la ley Sarmiento, no existe. Es, en todo caso, ley Benítez o ley Perón, y esta ley Benítez o ley Perón es la 14.346, anacrónica, como quieran, pero ley que en 1954 era absolutamente vanguardista. Yo tuve la suerte de conocer al doctor Benítez en una circunstancia que no tiene nada que ver, porque era el abuelo de la novia de mi mejor amigo y en algún baile de los 15 años yo lo conocí. Y fíjense lo que es la vida, que tiempo después me doy cuenta de que él fue el que promocionó y que bajo su mandato en la Cámara de Diputados se sancionó esta ley, que es la vigente bien. Habrá que modificarla, pero es la vigente bien. Entonces, hay una importancia social, emocional, familiar y sanitaria para todos y en cualquier parte. Y esto apunto a la discusión en el aula. La discusión en el aula, y lo digo como docente, es lo mejor que puede ocurrir. Yo siempre recuerdo, yo fui rector de un colegio laico, obviamente, de gestión privada, porque en el pueblo donde vivía tuvimos que crear una organización no gubernamental para hacerse cargo del colegio, que hoy en día es un colegio provincial. Eh, en aquel entonces estaba bajo la jurisdicción de la SNEP, la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, que estaba en Santa Fe 43B. Pero hoy en día está bajo el ejido provincial. Y recuerdo siempre que una profesora hablaba de Adán y Eva como el principio. Y justo yo había hablado de Darwin. Y para las maestras, yo digo lo siguiente. En Estados Unidos está prohibido hablar de Darwin, porque el evangelismo tiene una preponderancia muy importante. Y yo no estoy en contra de la religión. Yo digo que si el colegio es laico y la Argentina es laica en su educación, no podemos mezclar creencias porque en ese aula donde se hablaba de Adán y Eva había un alumno judío y otro musulmán y otro tal vez agnóstico o tal vez ateo. Entonces, debemos hablar de ciencia y no debemos hablar de creencia. Esta es la imagen actual de un perro o de un gato. Es parte de la familia. Esto que vemos aquí a la izquierda de la pantalla de ustedes, esto que vemos aquí es una familia multiespecie. El individuo felino que está mirando hacia la izquierda de la pantalla en brazos de una señorita es parte de una familia multiespecie. Entonces, si entendemos que es una familia multiespecie, si entendemos que podemos rescatar los mejores sentimientos del ser humano, eso es nuestra tarea en el aula a la hora de abordar estos temas. Fíjense que esta es Sandra, la orangutana del zoológico. La orangutana del zoológico que la jueza Elena Liberatori le dio la categoría de persona no humana, sujeto de derecho, sintiente, siente, sensible, tiene sensibilidad y sufriente, es capaz de sufrir. Pero la mirada de Sandra es una mirada casi diría atónita. ¿Por qué? Porque nosotros lo metimos en un zoológico, lo metimos adentro de una jaula para que los chicos vean del otro lado a los maniquíes de animales. Tengo toda la autoridad para hablar de este tema porque he sido director del Zoológico de Buenos Aires durante 5 años y eso me da la autoridad para decir que los zoológicos son anacrónicos, no deben existir y hay que cerrarlos. ¿Qué hacer entonces con el Zoológico de Buenos Aires? Seguramente no hacer un proyecto gastronómico y no dejarlo muerto durante 3 o 4 años, donde además murieron muchísimos animales mal trasladados y no explicándole a la gente que un zoológico con animales es enseñar valores absolutamente disímiles. Señores, en 1860 y pico, en la Feria de París, fueron llevados Selknam, mal llamados onas. A mí en la escuela primaria y en la secundaria me dijeron que en Tierra del Fuego estaban los onas. Y ustedes saben que la palabra ona quiere decir caca o mierda, y que esa era la manera donde los Hausch
tribu jamás citada en una escuela argentina de nivel primario o secundario, que eran los que habitaban en la península Mitre, en la puntita de Tierra del Fuego, nombraban a sus enemigos eternos, que eran los de enfrente, los Selknam, palabra que quiere decir gente de la tierra, los nombraban como caca. Entonces, lo que rescató el conquistador fue la palabra caca. Y luego dijo Onas y Yaganes, y los Yaganes se autodenominaban Yámanas. Y nos olvidamos de los Haush y nos olvidamos de los Alacalufes. Y dijimos que eran individuos con poca cultura, y sin embargo tenían una cosmovisión maravillosa que se puede apreciar en la numerosa literatura mundial que existe al respecto. Pero la visión siempre es superficial, y entonces llevamos a los chicos al zoológico, como me ha tocado a mí, donde yo estaba mirando un animal y la maestra dijo, chicos, allí en el fondo los carpinchos, luego van a ver una serie de aves, y en el primer plano el doctor Romero, como si fuera un animal más del zoológico. Y queridas maestras, llevar a los chicos al mundo marino, llevar a los chicos a Temaiken, llevar a los chicos al zoológico de Buenos Aires, es llevar a los chicos a un prostíbulo para enseñarles lo que es el amor. Y la prostitución no solo tiene que ver con la sexualidad, no solo tiene que ver con lo peor del ser humano, sino también tiene que ver con la esclavitud de los animales. Entendiendo que la mujer no votaba hasta 1952, no tenía alma para la Inquisición, y los pueblos originarios y los negros no solo no votaban, obviamente, ni tenían que ver con la vida social de la colonia, sino que tampoco tenían alma para una concepción. Entonces, no tener alma es no tener emoción, es no tener sentimiento, es poder publicar en el 1812 en la Gaceta de Buenos Aires un aviso que diga vendo negra joven dentadura completa tratar en el hueco de la sala. Entonces, ¿se dan cuenta que la concepción de sintiencia hacia un animal tiene que ver con no entender a la esclavitud como una aberración, entender que la prostitución es una forma de esclavitud y entender que cualquier sojuzgamiento, como los zoológicos, no tiene ningún sentido? Si quieren saber cuál es el hecho educativo de un zoológico, entonces habrán hecho una educación compartamentalizada, absolutamente tabicada y no interrelacionada como conceptualmente las hermanas Cosetini querían desde Rafael a Santa Fe para el mundo. Hay nuevos paradigmas que no debemos estar ajenos. Solemos decir, descendemos de los monos. Y me encanta decir, somos monos. Somos simios, monos sin cola, monos parecidos entre nosotros. ¿A quiénes? A los orangutanes, a los chimpancés, a los gorilas y a los gibones. Esos somos nosotros. Distintos, monos desnudos, pero somos monos. Hay nuevas definiciones y situaciones a las cuales la educación primaria no puede estar ajena. No puede estar ajena al concepto de tutoría y no de dueño. Porque dueño es alguien que se apropia del otro, es alguien que tiene derecho sobre el otro, a hacer lo que se le dé la gana. Y esto no es así. Y también estamos antiguos con el concepto tenencia que nuestro programa tiene. No es fácil cambiar el nombre del programa que fue creado por decreto, pero deberíamos hacerlo en función de que el programa se llamara programa de tutoría responsable. Tutoría y no dueño. La mala praxis en medicina veterinaria hoy es un delito penal, y hay muchos veterinarios que tenemos seguro de mala praxis para evitar situaciones engorrosas. Esto era inconcebible 30, 40 años atrás. Los perros potencialmente peligrosos es otro de los temas en los cuales la actualidad discurre. Ese perro potencialmente peligroso, que en definitiva se le achaca indudablemente a la raza, cuando en realidad el dueño es el potencialmente peligroso. La discriminación, digamos, en función de si es perro de la calle o no es perro de la calle,
Esto está relacionado con que si te fumas un porro en Palermo no es lo mismo que si lo haces en Villa Chenabucía o si lo haces en González Catán. Entonces, este concepto que tiene que ver, sin duda a duda, sin lugar a duda, con un tema discriminatorio, ese es el concepto final, que habla del derecho animal y que habla de que hay brotes de rabia en la República Argentina, cuando la mayoría de la gente cree que la rabia está erradicada y solo se ha erradicado en 3 países del mundo. Fíjense qué pavada, que tiene que ver con la vida y la muerte, y que tiene que ver también con el aumento de hospitales públicos veterinarios. Felicito a General Rodríguez, que está teniendo ya la construcción de su propio hospital público veterinario. Hay 6 hospitales públicos veterinarios ya en el conurbano bonaerense. Pero también, además de todo esto, existen problemas puntuales, como el fecalismo vial o la contaminación pública. Alguien dirá, bueno, pero esto es una cuestión de ensuciar la vereda. Señoras, señores, maestros, si mi perro hace caca en la vereda del vecino, me estoy cagando en el vecino. Así de simple, literalmente, y estoy faltando a los derechos básicos de convivencia. ¿Por qué? Porque en todo caso el perro es mío y es mi derecho a ser tutor de un perro y vincularme con él, pero también es el derecho del vecino a tener limpia la vereda, que probablemente él la limpia. Por lo tanto, los perros salen con cocobol, collar, correa y bolsa. Los perros no pasean solos. Pero el fecalismo vial, que es la caca en la vereda, no solo tiene que ver con la falta de higiene, sino que tiene que ver con la capacidad de contagio de enfermedades. Por ejemplo, hablábamos el otro día de la toxacariasis, que puede dejar tuerto a un chico, que puede dejar tonto a un chico. Y también tiene que ver con la capacidad de resbalar. Si una señora mayor de cierta edad resbala en la vereda del vecino por la presencia de caca de perro, probablemente se fracture la cadera, probablemente no camine más o muera. Entonces, el fecalismo vial es una demostración inequívoca de nuestra falta de conducta cívica. Hay problemas de contaminación pública por la ruptura de las bolsas de residuos domiciliarios y la irrupción en los contenedores de basura de perros en situación de calle. Cuando hablamos de perros en situación de calle, yo no hablo de perros abandonados, yo hablo de perros que están en situación de calle, cuyos dueños a las 9 de la mañana le abren la puerta para que el perro tome al pueblo como el patio de su casa y pasee con los testículos puestos y con los ovarios puestos por toda la localidad. Hay problemas de salud pública, siendo por un lado vectores y transmisores de enfermedades y por otro lado actores directos de accidentes de mordeduras o indirectos en accidentes de tránsito. Todo esto involucra gastos a la comunidad que, si se invierten en prevención, serían diferentes. Sin tutoría responsable se afectan entonces seriamente la salud pública y las relaciones sociales. Recuerden los casos en los cuales las peleas comenzaron por un perro que había hecho caca en la vereda o le había roto la bolsa de la basura y terminaron inclusive en algunos casos hasta en un asesino. El problema es serio. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la población de perros en el mundo es de 1 cada 4 seres humanos. En Argentina es 1 cada 3, 1 cada 2,7, pues según nuestra estadística, y más de la mitad pueden ser considerados como animales callejeros, es decir, animales que están en la calle, no abandonados. Tienen dueño y responsable. No confundamos el concepto de animal abandonado como animal en estado de calle. El animal en estado de calle es un grave problema argentino. El animal abandonado es una parte de ese problema, no la parte sustancial. No tengo duda de lo que digo. En Argentina es 1 cada 3, la población estimada media, pero si dejamos distribuir de alguna manera a esta población al libre albedrío, veremos que en un cálculo matemático llegamos a 50.000 caninos partiendo de 8 y llegamos a 500.000 felinos partiendo de 8, no, partiendo de una pareja que tiene 8 el primer año y 50.000 al octavo año. Y si seguimos, en el caso del felino, que tiene 2 o 3 celos al año, puede tener y no falla jamás, como el cierre invisible del INSA, puede llegar a 500.000. ¿Exagerado? Sí, exagerado, porque no estamos considerando que los animales se pueden morir, no estamos considerando que no todos son fértiles, no estamos considerando de que no es mitad por mitad la distribución de género del sexo, fenómeno.
me dan el 10% de una pareja, para atrás me voy entonces ahora, de una pareja, 5.000, me voy para adelante, de una pareja de gatos, 50.000. El gato tiene una ventaja con respecto al perro. Como el gato macho tiene una orina muy fuerte de olor, al gato se lo castra al macho seguramente. Como la hembra felina tiene un celo incordioso, a la hembra felina se la castra con seguridad rápidamente. A la hembra felina tal vez, pero al macho, el macho canino, es un representante del machismo argentino. Y pasa en todos los barrios donde a la hora de castrar al perro macho, en la creencia falsa de que el espíritu guardián está en los testículos, el varón de la casa, creyendo que si castran al perro lo van a castrar a él de alguna manera simbólica, siendo los testículos joyas de la familia de hogares latinoamericanos y los del perro también, no lo castran. Solo el 5% de los animales castrados en la República Argentina son machos. El 95% son hembras. Por lo tanto, hay que considerar que esto es un problema muy grave, muy serio, que lleva a una dificultad importante en el control ético de la población canina y felina, entendiendo que más del 78% en una encuesta realizada en las grandes ciudades argentinas, en 5 grandes ciudades, tiene un perro o un gato en su hogar. Y en Argentina y en el mundo los animales de compañía son afectos entrañables, pero también existen animales en situación de calle. Y como bien dijimos, el perro propio de la calle no es nuestro grave problema porque su tasa de reproducción es baja y su tasa de supervivencia es baja. Pero el perro semidomiciliado, el que le dan de comer en la casa, al que lo llevan al veterinario, el que anda pululando con los testículos y los ovarios puestos, tiene una alta tasa de reproducción y una alta tasa de supervivencia. Y este, en amarillo, es nuestro problema. No así el perro domiciliado, que tiene una moderada tasa de reproducción y una altísima tasa de supervivencia, pero está controlado. Entonces, ¿cuál es el principal responsable de todo esto? El hombre, el ser humano. A modo de ejemplo, el 77% de los perros mordedores es macho, y dijimos que los testículos eran joya de la familia en los hogares latinoamericanos, los del perro también. El 85% de los perros mordedores no está esterilizado. Entendamos que si volvemos para atrás, para que no nos olvidemos, si el 77% de los perros mordedores es macho y el 85% de los perros no está esterilizado, esto se coincide perfectamente con la no esterilización de los machos. Quiere decir que si esterilizáramos los machos, probablemente disminuyéramos la incidencia de accidentes de mordida de los perros. Y si nosotros queremos hablar de perros potencialmente peligrosos, hablemos de perros de más de 20 kilos sin raza. Es decir, por supuesto que muchas razas ya comulgan con esto por el solo hecho de superar los 20 kilos. Pero no es una cuestión genética la agresividad, sino una cuestión de falta de responsabilidad del dueño. El 82% de las mordeduras graves corresponden a perros no esterilizados. El 92% de las fatales corresponden a perros no esterilizados. Y el 88% de los perros mordedores tiene dueño. Y el 85% de los niños mordidos tiene un vínculo con el perro. Es el perro de adelante, el perro de arriba, el perro de atrás, el perro de abajo, el perro de la propia casa. Entonces, el claro camino es la tutoría responsable. Por eso creamos en el 2011, gracias a Cristina Fernández de Kirchner y a Aníbal Fernández, que me pusieron a cargo de este programa que creé en el 2011 a través de un decreto, el 1088, que generó este programa que tiene 3 ejes conceptuales: la castración, la educación y difusión, que es lo que estamos haciendo, y la sanidad, entendiendo en la castración una pata para la acción directa y una pata para la acción indirecta. La pata para la acción directa es con nuestros propios equipos en el conurbano bonaerense y en 4 provincias argentinas, que es lo que nos dio el presupuesto que nos dejó Macri, porque estábamos en 10 provincias argentinas creciendo en el 2015. Y hablamos en la castración también la capacitación. Y en la difusión, la generación de cortos publicitarios que tengan que ver con la difusión de este tipo de cosas. En la sanidad, la vacunación antirrábica y la desparasitación y la creación de centros de salud como el de Villa 31
o el de la que acá nosotros teníamos 26 hospitales o centros de salud nacionales públicos que lamentablemente el gobierno anterior cerró 24 de ellos. El trabajo conjunto entre el Estado Nacional, los estados provinciales, municipales, los profesionales y la comunidad, y también las ONG y la comunidad, es el que nos lleva al resultado donde difundimos y propendemos a que la esterilización sea quirúrgica. Basta de usar anticonceptivos inyectables para los perros o para los gatos, que es inyectar cáncer. Basta de usar anticonceptivos orales, que es simplemente ir favoreciendo la capacidad de infecciones. La esterilización quirúrgica es lo que corresponde, debe ser temprana, debe ser masiva, debe ser sistemática, con las metodologías que corresponden, debe ser de ambos sexos y debe ser sostenida en el tiempo y no en forma esporádica, abarcativa en todo el territorio nacional y para todas las clases sociales. El INADI dijo claramente que la castración es un derecho de la salud pública y ese derecho de la salud pública no debe ser discriminado por clases sociales, como algunos colegios de veterinarios pretendieron hacer. Debe ser gratuita. ¿Significa esto que el veterinario particular no puede cobrar la castración? Nadie dijo eso. Estamos hablando de que el Estado debe brindar de la misma manera que brinda la posibilidad de la vacunación antirrábica gratuita en todo el país, y sin embargo, si no quiere, va y vacuna a su perro privadamente a su coste. Esto es lo mismo que estamos planteando. Los efectos de la castración sobre la conducta del perro macho son muy simples. En el perro macho, fíjense cómo el gris más claro habla de la disminución rápida y el gris mediano de la disminución gradual y el gris oscuro cuando no hay efecto. Fíjense que llegamos prácticamente a la disminución de la monta, ese perro que se monta, macho que se monta en la pierna de todo el mundo, a casi prácticamente a un 60%. La agresividad intrasexual o digamos, macho a macho, perro a perro, casi también en un 60%, el marcaje en un 50%, el levantar la pata y marcar en todos lados, pero el vagabundeo casi en un 90%. Y esto es un trabajo en 1985 de Benjamin Hart y su esposa, un trabajo viejísimo. Sin embargo, no le damos bolita. La castración temprana en la hembra evita tumores mamarios en un 100%. Esto lo sabemos, basta con esta historia de que la perra tenga un celo, que la perra tenga una cría, y esto es una locura, bajo ningún punto de vista se puede pensar una cosa así. Entonces nosotros desde Protenencia apoyamos y ejecutamos castraciones quirúrgicas, hemos distribuido 43 quirófanos móviles, 40 quirófanos compactos, que es esto diseño de la doctora Mariana Fragner, diseñado y fabricado por profesionales argentinos. Fomentamos la creación de hospitales públicos veterinarios, apoyamos múltiples acciones de vacunación y desparasitación y las ejecutamos. Rechazamos la eutanasia como método de control poblacional de perros y gatos y tenemos centenares de intervenciones urbanas con juegos, obras de teatro temáticas y demás cuando se podía y cuando el programa tenía otra bueno. No obstante, trabajamos con los ministerios de educación por la inclusión de la currícula en los contenidos sobre tutoría responsable. Capacitamos a maestros y fuerzas vivas en este tema. Esto es un ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Cursos y producción de materiales de capacitación, producción de materiales audiovisuales, 26 cortos, 6 en idiomas originarios, cortos publicitarios que pueden ser utilizados en el aula. Esta sería la primera de nuestras charlas del día de hoy. Si quieren, y te parece, Diego, podemos hacer un pequeño intervalo para responder preguntas de esta primera parte y luego vamos a la segunda parte de la charla de hoy. ¿Te parece bien, Diego? Me parece bien, doctor. Justo en el chat se estaba comentando algunas cuestiones sobre los zoológicos puntualmente. ¿Me vas pasando las Noelia, preguntas o querés darle la palabra a quienes la hicieron? No, no tengo problema. Sí, no somos tantos y me parece que podría ser interesante escucharnos, ¿no? me parece mejor, sí, de paso para poder comenzar un debate, obviamente, ¿no es cierto?, el debate con respeto. Sí. Noelia, no sé si querés hacer tu comentario activando el micrófono.
Noelia. ¿Se activó? Sí, se Sí, se escucha. activó. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. No, más que nada era por esto que él había dicho en un momento sobre que el prostíbulo, o sea, lo comparó con el prostíbulo, el No tengo zoológico lo ninguna comparó con un duda, prostíbulo. Noelia, no tengo Eh, ninguna duda. Para mí un zoológico es un prostíbulo animal. ¿Qué significa esto? Tengo derecho sobre una vida, lo capturo, lo meto dentro de un zoológico. Mirá que me crié en el zoológico, ¿eh? Mirá que me crié en el zoológico. Mi abuelo era cuidador del zoológico y hasta los 20 años fui al zoológico, al backstage del zoológico, creé la cooperadora del zoológico. Dije así duramente que es un prostíbulo porque es comparar el amor con la prostitución. Y es comparar el amor a la vida y a la naturaleza capturando un animal, metiéndolo en un zoológico. ¿Qué tiene que hacer una jirafa en Palermo? ¿Cuál es el... ¿Vos tenés idea de cuántas jirafas murieron en 10 años en Palermo? 7. ¿Sabés por qué? Maltrato del público. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le estoy enseñando a un chico cuando 7 jirafas mueren y lo que hago es reemplazarla, reemplazarla, reemplazarla? ¿Qué le enseño sobre la vida si él solo ve una jirafa y no la ve en el contexto? Esto es como pensar que la posibilidad del amor y del vínculo tiene que ver con algo que es lamentable, existente, y es prostituyente. Esto es prostituyente del amor al animal. Porque la palabra prostitución no sí, solo es entrega sexual, la palabra prostitución es entrega de tus ideales por dinero, la palabra prostitución es que por dinero o por malentender el concepto del zoológico, insisto en el concepto del Temaiken, porque verás que yo jamás hablo del Temaiken, pero en esta charla puedo hablarlo. Temaiken es un capricho de cama del señor más rico de la República Argentina. Así de simple te lo digo. Es un zoológico absolutamente esclavista con los animales, limpito. La está única bien. diferencia es que limpito. A ver, yo lo que le estoy, lo que por ahí le puedo llegar a dirimir, a estar en diferencia, es esto de que ustedes, o sea, así de repente tira de que el zoológico es un prostíbulo, y como que el docente no debe o estuvo mal, o sea, uno se tiene que sentir mal por haber llevado, yo jamás he llevado No, no alumnos te tenés al que sentir zoológico. mal, no lo tenés que llevar de Eh, vuelta. no, No, no te tenés que sentir mal, no lo tenés que llevar de algunos, vuelta. Si lo que yo te estoy tratando de hacer, Noelia, es ayudar a pensar. Vos pensás por vos y lamentablemente no te han ayudado a pensar socialmente. A mí, y por eso tengo la autoridad de decirlo, a mí la vida me condicionó a pensar que el zoológico era una cosa linda. Y cuando estuve adentro del zoológico y me di cuenta de todo lo que significaba el zoológico, así como, a ver, significa para mí emocionalmente una cosa importante, socialmente yo no puedo defender un zoológico. Entonces debo al docente, si la educación es cambio y crecimiento, si yo pude crecer en este concepto, yo te puedo de alguna manera mostrar por qué razón pienso de esta manera. Y la razón por la que pienso de esta manera es porque no se puede hablar de los carpinchos en Nordelta sin hablar de la ley de humedales. Porque si no vamos a pensar que los carpinchos de Nordelta son marxistas y los señores de Nordelta son burgueses. Y esto no es así. Hay que hablar de la ley de humedales y hablar de que hemos interrumpido el ciclo natural en función de poderoso caballero don dinero. Vamos a rellenar todo. Ayer hablaba con el director de arquitectura o ex director de arquitectura de la ciudad de Buenos Aires, el concepto de la invasión del espacio público pensando que el espacio privado tiene predominancia por el espacio verde público. A esto me refiero. A ver, no te tenés que sentir culpable, porque si no, yo directamente no podía caminar por la calle sin ponerme a llorar. Fui 5 años director del zoológico, me crié en el jardín zoológico. Por esa misma razón te digo, los zoológicos son anacrónicos, son de otro concepto, de otra concepción, como la esclavitud lo es. A nadie se le ocurriría hoy propender a la esclavitud. A nadie se le de ocurriría, Luján. peor todavía, el zoológico de Luján peor todavía. El zoológico de Luján es Sí, dormía los animales para que la gente se saque fotos. pero es una demostración inequívoca además de la corrupción, porque el señor
dueño de Semino, el señor dueño del zoológico de Luján, tuvo la Sí. connivencia de todos los gobiernos que se te puede ocurrir, hasta que se lo cerró este gobierno. Pero claramente te lo digo, lo tuvo la connivencia de gobiernos provinciales. A ver, le costó, soy testigo, le costó la cabeza a un director de fauna que prohibió que sacaran animales de allí para llevarlo a la televisión. Porque el juego de poderes tiene que ver con cosas muy especiales y muy mágicas. Y el poder que ustedes tienen en el aula, lo saben. El poder que ustedes tienen en el aula de enseñar a pensar o enseñar los caminos del pensamiento, a mí me obliga a ser así de duro y de drástico con esta comparación, que por supuesto tiene que ver para provocarte y para provocar ese cimbronazo de pensamiento, que está muy metido en nosotros. Que pensamos que está bien en llevar al chico a mundo marino, cuando el mundo marino es un negocio que en realidad suelta a los pingüinos en un lugar donde los pingüinos no saben si van a sobrevivir o no, pero no importa, la televisión lo acompaña. Entonces, tenemos que entender todo esto, porque si no pensamos que los certámenes de televisión y demás son todo verdad y no están guionados. Y eso es ser muy inocente. Entonces, para evitar la inocencia en el concepto, es que yo personalmente trato de movilizar y de mover y decirle, ¿de qué sirve? Un alumno mío, tengo 50 años de docencia, un alumno mío me dijo, no hace, hará unos 20 años, me dijo, pero doctor, yo vivía en un pueblo y mi tío tenía un circo, ¿cómo veía yo un león? Y yo le digo, mira, yo nunca vi un ornitorrinco y crié 5 hijos. O sea, no es necesario ver un león para ser una buena persona, pero sí es necesario respetar un león para ser una buena persona. Esta diferencia sustancial, que más de un docente me dijo en su momento, pero doctor, ¿cómo va a ver un chico una jirafa? ¿Y quién te dijo que hay que ver una jirafa en vivo y en directo para ser maduro intelectual y emocional y sensiblemente? En función de sacrificar 7 jirafas y de entender que la jirafa no vive en la sabana de Palermo, sino en la sabana africana. En todo caso, lo que le tengo que explicar es, en un zoológico con hologramas, que el hombre ha sido tan tonto que ha creado allá por el 1500, 1300 los zoológicos, los sostuvo la reina Victoria pensando que era un hecho cultural, y hoy, insisto, poderoso caballero don Dinero, a mí me costó puestos en televisión decir esto que digo de Temaiken, porque el señor Goyo Pérez Compán es muy poderoso, no tengas ninguna duda que es poderoso. Entonces, insisto en el concepto, zoológico limpio, ¿está bien? No, está limpio, que es otra cosa, pero sigue siendo el mismo concepto. No debo tener animales en cautiverio para la exhibición. No debo tener animales que hagan piruetas en los circos para la exhibición. Esto es ética. Esto es ética. A partir de ahí, si me siembra la cabeza y me lo compara con la prostitución, ojalá que eso haga reflexionar, porque entonces la provocación que generó la frase cumplió su efecto, que es modificar el pensamiento o por lo menos revisarlo. Yo creo esto, no es generar culpa, porque es más culpable o responsable, culpable, digamos, que debería sentirse quien fue director del zoológico como yo, no debe haber. Y el zoológico de Buenos Aires es un espacio que no debe ser toqueteado, porque tiene valores culturales, porque tiene valores históricos, porque tiene valores arquitectónicos y porque tiene valores esculturales, pero no debe tener animales. A ver, todo el mundo se llenó la boca porque ayer Susana Jiménez estaba en realidad aumentada con Barili y Cristina Pérez. Bueno, vamos a realidad aumentada en los zoológicos. ¿Para qué sacrificar un animal? Ponerlo en ese ambiente y explicar por qué razón los zoológicos es un anacronismo. Porque si no, no vamos a entender el respeto a una abeja, a un perro, a un canguro o al prójimo. Porque si no, no vamos a entender que si el otro piensa diferente, si el otro se viste distinto, si el otro se siente diferente, no lo voy a tener que respetar porque es distinto a mí. Entonces, insisto en el concepto. Cuando uno se mete en el mundo de la biología, despojado de las creencias religiosas, y se mete en este mundo y entiende que una abeja con un cerebro de 1 milímetro cuadrado, o 1 milímetro cúbico, perdón, de 1 milímetro cúbico,
tiene los mismos sentimientos que tengo yo, entonces empezamos a mirar el mundo diferente. Claro que tenemos que cuidarnos de la picadura de la abeja, pero la empezamos a entender distinto, a respetar diferente. Insisto en el concepto. Tenemos 85 muertes por accidentes con perros en los últimos 13 años y la culpa es del perro. Y la culpa no es del perro. La culpa es del ser humano, la culpa es de un periodismo que vende mejor con el pitbull, la culpa es de una cantidad de conceptos absolutamente erróneos con respecto a cómo se tiene que encarar este problema. Para que nos ubiquemos, hay 70 muertes por leishmaniosis, que es una enfermedad endémica del norte argentino, en los últimos 13 años y 85 muertes por accidente con perros. Entonces, evidentemente, algo estamos haciendo mal en nuestro vínculo con los perros y en nuestro vínculo con los animales. Yo lamento si te ha chocado la comparación, pero al mismo tiempo me congratulo porque eso te ha hecho pensar o ha hecho que estemos dialogando al respecto de este concepto que yo lo tengo muy claro. Los zoológicos no deben existir. A partir de ahí, ¿cómo hacemos para reconvertirlos? Porque no podemos, yo no me puedo llevar un rinoceronte a mi casa y esperar que se muera en el fondo. Porque además por una cuestión de compasión. Pero evidentemente hay hechos estructurales de la sociedad que no son tenidos en cuenta con la misma importancia. Y esto es lo que me parece que hay que cambiar en función de elevar los ideales de la sociedad. Sí, ¿Algún otro punto? no, realmente estoy completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo. No estoy discutiendo nada de eso, pero sí, bueno, me resultó un poco chocante porque creo que un docente Vale. no va al Lo hice zoológico para... Lo hice para provocar, Gracias. Lo hice para provocar, lo hice a propósito para provocar el cimbronazo en la cabeza. Bueno, justo Doctor, también. ¿le puedo decir algo? No sé, sí, Celeste tenía justo la mano levantada. Celeste, Lo llevé a mi hijo en invierno, las vacaciones de invierno al Temaiken. Temaiken ahora se supone que dice que es un bioparque y un refugio de los animales. Cuando fuimos a ver la parte de la chita, estaba lastimada y supuestamente dice que la habían rescatado porque ella estaba lastimada y que estaba ahí para que se cure y después la llevaban a su hábitat. No sé si es verdad o es mentira. no, mi querida Es lo que Celeste, no es cuando verdad, y te explico por fuimos qué. al recorrido nos dijeron. Celeste, no es verdad, y te voy a explicar por qué. La reintroducción de un animal silvestre criado en cautiverio es un hecho casi imposible. Cuando un animal nace o se cría en cautiverio, pierde una cantidad de cualidades necesarias para la libertad. ¿Cuál es el hábitat del chita? ¿De dónde vino ese chita? ¿Querés saber de dónde vino ese chita? De un zoológico privado que tenía la hermana de la dueña de Clarín, que todo el mundo sabía y nadie denunciaba, por el poder que Clarín tiene. De allí vino ese chita, el único chita que hay en toda la República Argentina. Ahora, insisto en el concepto. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la diferencia entre bioparque y zoológico? Porque es como el ecoparque de Buenos Aires, que yo lo llamo ecofraude. O sea, ¿cuál es la diferencia? Dame una diferencia entre Temaiken y el zoológico de Buenos Aires, como no sea que hay más plástico en Temaiken y más limpieza. ¿Y cuál es la diferencia del cautiverio? Del cautiverio, ¿se entiende? A ver, vamos a hacer al revés. ¿Cuál es la diferencia de encerrar a una persona en una cárcel limpia o en una cárcel sucia? La limpieza, pero sigue estando privado de la libertad. Entonces, enseñar sobre un animal con el animal aislado de su ambiente es no enseñar, porque es lo que me enseñaron a mí. Primer año botánica, las plantas, la célula tiene celulosa, tiene la membrana celulósica, y yo repetía, segundo año zoología, tercer año anatomía, cuarto año anatomía del sistema nervioso, quinto año puericultura y no me acuerdo qué otra cosa más. Llegué a la universidad y me pidieron biología, la integración de todo, era un lío en mi cabeza. Era un lío, me habían compartimentalizado. Por un lado estaban las plantas, por otro lado estaban los animales, no se juntaban en un ambiente.
Luego apareció biología en el secundario, pero si aparece biología en el secundario y si entendemos que esto tiene que ver con un vínculo con el ambiente, entonces evidentemente estamos haciendo un daño conceptual a la cabeza de un chico y a la cabeza de un grande también, que cree que eso está bien. Está bien que te muestren a un ave en un ambiente ficticio. Insisto en el concepto. Poderoso caballero don dinero, porque Temaiken no es gratis, porque el mundo marino no es gratis. Entonces, estamos hablando de un hecho económico fundamentado en un hecho sentimental y emocional y casi te diría intelectual. Y yo tengo mis serias dudas, mis serias dudas. Bueno, Diego, Bien. Bueno, justo también estábamos comentando ahí en el chat que, bueno, los paradigmas de la biología, los pensamientos van cambiando generación en generación. Los chistes que antes se hacían y se naturalizaban sobre las mujeres, sobre los borrachos, sobre los judíos, ahora no, ahora ha cambiado completamente y uno tiene que adecuarse. También comentaba ahí que hasta hace pocos años que empezó a hablarse sobre una salud y en donde se incorporó la salud ambiental y que antes no se la tenía en cuenta. Entonces, uno va cambiando el pensamiento, la estructura propia del pensamiento de uno, porque también uno va evolucionando con el tiempo. Y de eso se trata también, que nosotros vayamos evolucionando y hacerlos pensar. Los chicos, que a veces los chicos nos hacen pensar más a nosotros que nosotros a ellos. sí coincido totalmente, y de eso se trata. Si podemos sacar algo de estas 3 jornadas, es cambiemos el concepto sobre lo que nosotros pensamos de los animales y sobre entender que es un ser vivo que está enfrente nuestro, que tiene una cosmovisión que se llama Umwelt, lo hemos visto, el Umwelt es la percepción del entorno distinta a nosotros, pero respetable. Si este concepto lo llevamos a profundidad y lo llevamos a hechos concretos como la gomera o el perro suelto o el perro desatendido, vamos a hacer un cambio social real, que de eso se trata la educación. La responsabilidad que cada una de ustedes tiene en el aula es terrible, porque ustedes pueden influir sobre el futuro ser humano adulto que hoy está entre sus manos siendo un niño. Y ese concepto de valores, es educar. Yo lo entiendo así. Es ayudar a crecer, ayudar a pensar. A eso me refiero, a eso me refiero. Y no ayuda a pensar la existencia de un hecho económico como Temaiken o de un hecho económico como Mundo Marino, que conceptualiza y cambia la mentalidad pensando que Belén se lava los dientes. Belén es la orca de Mundo Marino y Belén está prisionera en una palangana. Y la van a devolver algún día, nunca, ya no la pueden devolver, pero a esta altura del partido, ¿cuál es el sentido de lavarle los dientes? Porque el chico se va yendo de ahí que las focas juegan, pensando que las focas juegan con pelotas, ¿no es cierto? Y que la orca se lava los dientes, y lo cual no es verdad. Doctor, ¿puedo agregar algo? ¿Sí? Sí, Barbie. Que a mí este tema me hace un nudo en la garganta, la verdad que siento mucho todo lo que sufren los animales por culpa del humano, ¿no? Y también quería sacar el tema de la cultura que tenemos nosotros en cuanto a jineteadas, en cuanto a la peregrinación gaucha. Nosotros sufrimos un montón al ver a los carreros que van jugando carreras hasta Luján. Por acá pasan siempre, por suerte ahora el municipio de Luján prohibió la peregrinación. Nosotros también la prohibimos de acá del municipio y fue este año. La verdad que con esta gestión pudimos lograr que eso se prohíba y nada, se me quiere la voz porque para mí los animales son todo y haber logrado eso me llena de orgullo. Sí. Ya lo creo, Barbie. O sea, creo que básicamente tenemos que entender que las jineteadas nos han hecho famosos para mal en el mundo
que yo soy de los que luchan porque la televisión pública no transmita el Festival de Jesús María, donde en un país que tiene un femicidio por día, se naturaliza con la familia, se naturaliza sobre texto de la tradición, que un individuo castigue y domine a una bestia de 500 kilos con la violencia. Entonces, ¿me explican, por favor, ustedes que conocen el proceso del aprendizaje, que saben lo que significa la impronta? Si yo a un chiquito de 4 o 5 años empiezo a imprimirle en la cabeza que esa violencia es permitida, ¿cómo después le quito de la cabeza conceptual que no tiene que a los más débiles dominarlos por violencia, sino por persuasión, en todo caso, discutir? ¿Cómo le digo que a los chicos no se le pega, que a las mujeres no se le pega, que a los ancianos no se le pega, si a la bestia de 500 kilos se le puede pegar? A ver si entendemos que el concepto es moral y es ético, que no es pobrecitos los animalitos, que es mucho más profundo, que nuestro cambio social tiene que ver, como bien dice Bárbara, con la jineteada. Yo puedo hacer una fiesta de tradición, fenómeno, pero no puedo hacer la peregrinación gaucha con muerte de 4 o 5 animales cada año. Porque entonces soy el único que tropieza con la misma piedra. A eso me refiero, en el cambio ético del paradigma, como bien dijo Diego. Nuestra sociedad cambia. Si mi abuelo, que murió hace 35 años, se levantara de la tumba, no entendería el matrimonio igualitario. No lo entendería. Pero el mundo cambió. El mundo cambió y hoy lo que hace cada uno en la cama de su casa es un problema de lo que hace cada uno, no un problema social, siempre y cuando no afecte a un tercero. Yo siempre me acuerdo de la ley de divorcio, ¿no? Salía todo, no hay que divorciarse porque Dios, perdón, el que piense que no hay que divorciarse, que no se divorcie. Está todo fenómeno, pero tiene que haber la opción de divorciarse. El que sea homosexual tiene que tener la oportunidad de compartir afectivamente la vida con quien se le cante, porque a mí no me afecta, porque yo no lo voy a hacer si no tengo ganas. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con el comportamiento social son las importantes que hay que modificar, son las trascendentes que hay que modificar, porque si no, malentendemos la cuestión, ¿no? E interpretamos que el adiestrador de Dylan entró a la quinta para enseñarle a dar la patita y no para modificar un problema de conducta por indicación mía, que soy el responsable de la salud. Y aparece un imbécil con título de médico diciendo que tus hijos no pudieron ir a la escuela mientras a Dylan lo trataba un adiestrador. Lo que no dice que era un problema de salud del animal y que lo que el adiestrador estaba haciendo es una técnica de contracondicionamiento. Pero es el mismo que bajó de categoría al ministerio y lo transformó en Secretaría de Salud, el mismo que permitió que se vencieran vacunas de sarampión. Que como no tenemos memoria, está todo fenómeno, está todo bien y se puede presentar como candidato y la gente lo va a votar olvidándose de estos conceptos básicos y aceptando que mejor me dan la idea formada y no me hacen pensar. ¿Qué quiero lograr con estos talleres? Que pensemos, por favor, en el aula, que discutamos en el aula. Qué bueno que, Noelia, que te haya provocado y te haya cimbroneado lo que dije, porque eso nos obliga a pensar a todos. Y ojalá en el aula nos obligue a pensar, porque esos locos bajitos, como dice Serrat, son los que estamos formando cotidianamente para que sean hombres del futuro y mujeres del futuro. Bueno, ¿alguno más? Y también quería agregar que nosotros acá tenemos una estatua que es histórica, que nosotros le decimos el Monumento al Gaucho, que está ubicada en una de las avenidas centrales, la cual simboliza un caballo. Yo lo que veo es un caballo sometido contra un palenque. Yo es lo único que veo desde chiquita que me cruzo con esa imagen. Es eso, bueno, propusimos un cambio, no podemos sacar el monumento ese, pero vamos a hacer otro, el cual represente nuestra tradición y nuestra amistad con el caballo, que no es someterlo, sino tenerlo, ¿no?, como un animal de compañía como se debe.
nada, eso, que el monumento ese lo vamos a poner una placa, entendemos que fue en un contexto histórico, que antes se veía de otra manera, ahora no lo vemos así, y bueno, se va a empezar a trabajar en ese tema. Gracias, Barbie. ¿Alguien más sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Si no, seguimos con el desarrollo del taller. No, no hay ninguna otra consulta ni mano levantada, así que podemos Bueno, continuar. perfecto, entonces. Vamos entonces a un concepto que yo quería dejar hoy en día, que es el de accidentes o incidentes con animales, cómo evitarlos. Es decir, esto me parece que es una actividad áulica fundamental para evitar lesiones. Cuando enfrentamos a un animal desconocido, me refiero, va caminando alguien por la calle y se cruza en forma contraria un animal perro. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos correr? No, porque si corremos despertamos el instinto de presa. El instinto de presa se despierta siempre que algo se mueva rápidamente. El instinto de presa es lo que se despierta cuando una camioneta va en el campo y un perro lo persigue al costado. Si el individuo frena de golpe, el perro cambia el chip, levanta la pata, orina la goma y a lo mejor se va a hacer otra cosa. En cuanto la camioneta vuelve a caminar, vuelve a despertar el instinto de presa que se llama catarata de la predación, y la catarata de la predación comienza con la observación del objetivo, con la persecución del objetivo, con el alcance del objetivo y con la muerte del objetivo y eventualmente el consumo. Entonces, ¿hay que correr? No, porque si corremos despertamos el instinto de presa. Esto es fundamental. Fíjense que un chita, hoy hablábamos del chita, animal en peligro de extinción en el mundo, y hablamos de cómo preda ese chita. Primero marca, después corre, acecha, corre y luego ataca y mata. ¿Debemos mirarlo fijo? No, porque lo que está haciendo este chico probablemente sea su perro y no haya problema. Fíjense que el perro mira para arriba y el chico mira al perro. Si vos te encontrás con la mirada de otro perro y ese perro es un perro dominante o un perro pulseador de su dominancia, discutidor de su dominancia, vamos a tener serios problemas porque lo estamos desafiando. Por lo tanto, ¿debemos mirarlo fijo? ¿Debemos mirarlo fijo? ¿Debemos mirarlo fijo? ¿Debemos mirarlo fijo? ¿Debemos? No, porque mirarlo fijo significa exactamente lo que ocurrió en esta diapositiva. Estamos despertando el desafío. Por lo tanto, no debemos mirarlo fijo. ¿Debemos correr? No. ¿Debemos mirarlo fijo? No. ¿Debemos gritar? No, porque gritando somos una amenaza y las amenazas se zanjan de tres maneras diferentes. O me paralizo, o salgo corriendo, o ataco. ¿Debemos gesticular? No, porque las gesticulaciones son también una amenaza. O sea, que no debo correr, no debo mirarlo fijo, no debo gritar, no debo gesticular. Y entonces les presento a las Nini, a Nini Marshall y a Nini de Floricienta, perdón. Ni mirarlo fijo, ni correr, ni gritar, ni gesticular. ¿Qué debo hacer? No debemos hacer nada de esto. No debemos ni correr, ni gesticular, ni gritar, ni mirarlo fijo. Ni Marshall o ni de Floricienta, como quieran ustedes. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero, me enfrenté con el perro. Debo evitarlo sin correr, sin cambiar el ritmo de caminar, sin mirarlo fijo, mirando hacia arriba, cruzo la calle. Y si cruzo la calle, el perro no va a cruzar la calle para perseguirme. ¿Por qué? Porque el olor a miedo no existe. Lo que existe es la actitud corporal amenazante para el animal. Entonces, disimular, fíjense que no sabemos dónde está el zorro, disimular es la mejor opción. Si no podemos disimular, si no podemos evitarlo, pues entonces quedémonos quietos como una estatua o como un árbol contra la pared.
que lo que el perro, y mirando para arriba, porque lo que el perro va a hacer, en este caso, es probablemente levantar la pata y orinarlo, porque somos un objeto vertical, pero no somos una amenaza y no nos va a atacar porque sí. Si no hay pared, nos ponemos en cuclilla mirando para abajo. Y si está el dueño y viene con collar y correa y ojalá que sea así y lo quiero tocar, le pregunto primero si puedo tocarlo y cuando me acerco, si el dueño dice que lo puedo tocar, me acerco mostrando el dorso de la mano y que me vea el animal, no me acerco por detrás ni por sorpresa. Es bueno que podamos transformar esta realidad de una persona que es atacada por una jauría, porque ustedes lo vieron en el ataque a la persona que iba en la bolsa de compras, donde primero lo ataca una persona, un perro, y después lo atacan los otros dos en solidaridad de ataque. Transformemos entonces esta realidad en esta otra. Evitemos accidentes con perros para transformar lo que significa de alguna manera una realidad absolutamente distinta, absolutamente diferente con respecto a nuestro vínculo con animales. Si esto lo enseñamos en las escuelas, más enseñar el tema de la onda, más enseñar el tema de los zoológicos, más enseñar el tema de los derechos de los animales. Cuando hablamos de derechos de los animales, hablamos de que los animales, si no son distintos, si son distintos a nosotros, pero no diferentes en cuanto a los derechos. Si los derechos de los animales de compañía los tenemos que defender los tutores, porque un animal de compañía o un animal es como si fuera un incapaz legal. ¿A qué me refiero un incapaz legal? Un incapaz legal es un individuo que no puede defenderse por sí. Si yo tengo a un chico, mi hijo menor, tiene derechos, pero soy yo el tutor de sus derechos. Él tiene derecho a no ser maltratado y la sociedad lo protege para ello. Él tiene derecho a una cantidad de cosas que bajo ningún punto de vista, digamos, este tipo de cosas no pueden ocurrir. De la misma manera que un perro no toma el turno del veterinario por teléfono, un gato no elige el antiparasitario, y soy yo, dueño del animal o tutor del animal, el que vela por sus derechos, de la misma manera debemos incluir esto en cualquier animal. Los animales silvestres no tienen un tutor individual, sino tienen como tutor a la nación argentina. Los animales silvestres son del Estado de la nación argentina. Las liebres, los teros, los ñandúes, los tatú carreta, los chitas, no son de Temaiken, son del Estado, del lugar donde están. Los autóctonos son propiedad y responsabilidad del Estado, que a través del artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de derechos difusos, determina que si se empetrolan pingüinos en Punta Tombo, yo puedo, en General Rodríguez o en Luján, hacer una denuncia, porque esos pingüinos son tan míos como lo de la doctora Gaño, o como lo de Florencia de la colonia Montes de Oca, o como los de Diego Grair, o con lo que fuera. A ver si soy claro en este concepto. Los animales son sujetos de derechos, pero incapaces legales. Entonces, sus derechos los defendemos los seres humanos, en forma individual como tutores responsables de los animales domésticos o en forma colectiva como Estado de la Nación Argentina. Entonces, el señor que diga, no, pero yo soy el dueño de la liebre de mi campo, está equivocado. Las liebres pasan por su campo y están sujetas a disposiciones legales del Estado argentino. Y no diga del gobierno, del Estado argentino. Es una política de Estado. Artículo 41 de la Constitución Nacional, sancionada en 1994, en su reforma constituyente. Entonces, creo que esto tiene que ver con el concepto de cambio y el concepto que este taller de alguna manera quiere meter en el concepto del aula. El concepto del aula no es solamente los perros tienen 4 patas y hacen pis y caca. Los perros son seres y los gatos son seres sensibles y sintientes.
La fauna autóctona es sensible, sintiente y sufriente. No tengo derecho a cazar un pajarito. No tengo derecho. ¿Por qué? Porque si voy a un zoológico y me divierto, claro que me divierte. ¿Cómo te va a divertir ver una jirafa? Es algo asombroso, es algo no cotidiano. ¿Me explico? Pero hay cosas que te pueden divertir que internalizándolas, intelectualizándolas, uno las puede digerir diferente y las puede manejar diferente. Fíjense que en una lucha que llevo 40 años, los circos con animales prácticamente desaparecieron. ¿Dónde hay una peletería en Buenos Aires? Más allá del costo de un tapado de piel, las juventudes hoy en día no usan tapado de piel. Señores, las señoras mayores usaban tapados de astracán. ¿Ustedes saben cómo se hace el tapado de astracán? Se mata a la madre y se abre la panza del cordero que estaba gestante el día antes del parto para que no se le abra el rulo. Y con eso se hace un tapado de piel. Eso es lo que usaban las abuelitas de la década del 40 o del 50. Entonces, ¿a alguien se le ocurriría hoy hacerlo? Por eso, cuando una persona famosa usa un tapado de piel, se la putea en arameo moderno y antiguo en todos los lugares. ¿Por qué? Porque ya conceptualmente, primero que el cambio climático ha hecho que no tenga ninguna necesidad de ese tipo de abrigo. Segundo, porque existen otras opciones de abrigo semejante sin necesidad de sacrificar un animal. Pero además, insisto en el concepto, el otro día lo pensaba, ¿dónde hay una peletería? Chicos, vean, hablen con sus abuelas y van a ver que había peleterías en Luján y había alguna peletería en Rodrigo, había peleterías en Buenos Aires y hoy en día no hay peleterías. Si hay un cambio actitudinal con respecto a esto y con respecto a los circos, es un cambio generacional. Y ese cambio generacional es el que pretendemos desde el gobierno nacional a través de Protenencia, con muchísimo esfuerzo, con muchísima lucha, con intereses creados en el medio que van en contra de estos conceptos. Ojalá haya servido este taller. Le agradecemos a todos los que han participado y después le vamos a pasar un cuestionario sencillo de evaluación nuestra, para ver qué podemos modificar y qué podemos agregar o quitar dentro de este taller. Lo hacemos con mucho esfuerzo desde el Programa Nacional de Tenencia Responsable y les agradecemos profundamente la participación. Gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta más. Diego, estoy dispuesto a responderla. No tenemos manos levantadas. Eh, Alguno que quiera hacer alguna pregunta puede activar el micrófono o directamente escribirla por el chat y la leemos. Felicitaciones, agradecimientos por los conceptos compartidos. Tienen que ingresar a otra reunión. Dice, gracias por los conceptos abordados que permiten tensionar y construir reflexiones colectivas que hacen a una sociedad más justa y responsable. Gracias, doctor, por su generosidad y a los docentes que formaron parte de los encuentros. Hoy me pasó al otro. Repetí, Diego, que estas charlas están siendo grabadas y van a ser guardadas en nuestra página, que abordan desde donde en el YouTube nuestro. ¿Cómo es? Nos pueden encontrar en YouTube como Protenencia Argentina. Y no solamente van a estar los talleres con las 3 unidades grabadas, sino también van a poder encontrar charlas que nosotros venimos dando desde el año pasado en un ciclo que llamamos Protenencia Activa y Presente, en donde hay charlas técnicas para veterinarios, pero hay charlas también para el público general relacionadas con adiestramiento canino, sobre comportamiento felino, sobre el rol de los perros cuidadores de ganado. Entonces hay muy diversas charlas que pueden aprovechar ustedes también para usarlas como contenidos para trabajar con los chicos. Y desde ya que es de dominio público todo lo que hacemos, porque pertenece al Estado argentino, de tal manera que pueden hacer uso sin pedir ningún tipo de autorización de todo lo conceptual y, por supuesto, preguntar todo lo que necesiten. Importante es que a nosotros nos refieran después lo que hayan hecho en el aula
por favor, comuníquense con nosotros y cuéntenos, que nos va a hacer mucho bien saber que esto ha servido para motivar un cambio en el aula y un cambio positivo, y hemos servido de apoyo para que ustedes puedan modificar esas conductas. Gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y vamos a tratar de replicarlo nosotros desde Montedioc. Ojalá que así sea. Ojalá que Fue así sea. muy interesante la Con charla. las autoridades tengo el próximo viernes, creo que tengo una reunión con las autoridades de la colonia, así que veremos la posibilidad de replicarlo. Gracias al municipio de Luján, gracias al municipio de General Rodríguez y gracias a todas las docentes que han participado. Gracias a la dirección de Zoonosis, también a la doctora Gaño, por su entusiasmo. Y gracias a todos. Diego, gracias De a vos nada. por el rol de la coordinación. Quería agregar que también está la jefa distrital acá presente, Graciela Monsalvo. Gracias por haber participado. Creo que no se escuchaba Gracias, Graciela, muy amable, en serio, y espero que haya sido fructífera la participación. La idea es, de alguna manera, motivar el pensamiento. El pensamiento crítico es lo que nos va a hacer cambiar como país. Gracias, un beso grande a todos, un abrazo, gracias por estar compartiendo este espacio y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Todo, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.